Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, lo tenemos ya, está con nosotros. Sí, ¿cómo le va, doctor? Bienvenido a la edición Mediodía de TV Perú. Bueno, Buenos días. gracias nuevamente. La pregunta natural es en relación a todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Esta tarde se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República el removido señor el teniente general, ¿no? Vizcarra del Ejército. También se le ha citado al excomandante Chaparro de la FAP porque señala que tendría incluso conversaciones vía WhatsApp para estas influencias que se le sugieren en las Fuerzas Armadas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué configura todo ello? Estamos hablando de decisiones políticas desafortunadas que traen este tipo de consecuencias. Más que de la comisión de presuntos delitos, estamos parece ser, ante un presidente de la República que no entiende cuáles son los desafíos principales que enfrenta un gobierno de transformación y de cambios, uno de los cuales es precisamente fortalecer las instituciones y no continuar con prácticas antiguas, viciadas, de las que ya conocemos de la historia reciente y anterior de la República, de nombrar personas sin fundamento alguno o de retirarlas por esa misma razón. Claro. Ahora, hay voces incluso, ¿no?, como el de la congresista Chirinos, por ejemplo, vía Twitter, solicitando que se abra ya una denuncia, ¿no?, constitucional, por ejemplo, contra el ministro de Defensa, el señor Ayala. ¿Podría esto alcanzar incluso al propio presidente de Castillo? No me parece, porque como sabemos que en la actual arquitectura constitucional, concretamente en el artículo 117 de la Constitución de 1993, las causas por las cuales se puede acusar a un presidente son taxativas y estrictas, y ninguna de ellas, traición a la patria, disolución del Congreso, impedimento del funcionamiento del Congreso, impedimento de elecciones para el Congreso o en el ámbito regional o municipal, etcétera, impedimento de la reunión de los órganos electorales, en particular el Jurado Nacional de Elecciones. Ninguna de estas causales se refiere al hecho que estamos analizando. Por tanto, la conducta del presidente jurídicamente, desde mi punto de vista, quedará sin objeto de enjuiciamiento o sanción alguno. Correcto. Ahora, pongámonos un poco en el otro lado, ¿no, procurador? Porque, por ejemplo, el ministro de Defensa lo que ha dicho ayer es que, en efecto, y en la práctica, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La Constitución lo faculta para los cambios que se puedan hacer. Sin embargo, le pregunto si hay parámetros para este tipo de facultad o prerrogativa del presidente Castillo. Sí, por supuesto que hay parámetros. Uno de los parámetros más importantes es entender que estamos en un régimen democrático y no en una dictadura. Entonces, en un régimen democrático, las decisiones tienen que ser tomadas en base a criterios razonables, a criterios legales, a criterios proporcionales, no a criterios arbitrarios. Y precisamente por eso es que se habla en este caso de la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, que por supuesto no alcanza al presidente de la República, pero sí podría alcanzar al secretario de la Presidencia con su lamentable intervención, según ha sido narrada, y en la cual un funcionario público, o sea, el secretario de la Presidencia, habría abusado de sus atribuciones mediante la comisión u orden de decisiones que vendrían a perjudicar a alguien. Así lo establece la norma penal, el 376, y no tiene que ser precisamente una persona determinada. Por tanto, sí habría un perjuicio contra estos dos excomandantes generales que fueron arbitrariamente despojados de sus cargos. Pero más allá de eso, hay evidentemente un atropello que entra en conflicto con las bases y pilares por las cuales esta república intenta moverse hacia adelante. Es decir, y de esa manera romper con decisiones pobres, lamentables, hechas sin ninguna razón, y que restan legitimidad a la autoridad que las toma. En este caso, por supuesto, el ministro de Defensa está pagando las responsabilidades, es el pararrayos, y posiblemente el secretario de Presidencia, de él se hable un par de días más y todo siga como si nada. Pero es el presidente de la República el que ha asumido y ha tenido una participación directamente, creo yo, definitiva en este caso, y por supuesto su conducta pues no va a quedar sin mayor objeto de enjuiciamiento o procesamiento en el ámbito congresal. No hay un marco para eso. Pero más allá de eso, lo que el señor Castillo tiene que entender de una vez por todas es que está liderando un gobierno de cambios
y que es un gobierno, se espera a la ciudadanía un gobierno de cambio, pero es un gobierno que no puede estar cometiendo errores de esta naturaleza, es nombrando ministros o altos funcionarios públicos, porque estos ministros o altos funcionarios públicos o asesores presidenciales creen que se merecen esa designación, o porque se sienten que la historia les debe alguna deuda en materia moral. Correcto. Esto no se trata. Doctor Maldonado. Las personas son nombradas por su utilidad en las funciones que deben cumplir. Por eso le preguntaba precisamente por los parámetros, ¿no? Porque evidentemente se tiene la facultad, sin embargo, usted lo ha dicho muy bien, nosotros vivimos y habitamos una república democrática. En las horas de la tarde del día de hoy deberá asistir el señor Vizcarra, el removido señor Vizcarra, ¿no es cierto?, del Ejército, y también el teniente de la FAP, el señor Chaparro. Ellos han señalado en el primer caso tener WhatsApp. ¿Qué elementos constituyen desde la base probatoria? Porque evidentemente luego de una denuncia como tal hay que probarlo, ¿no? Sí, por supuesto. He escuchado a algunos de sus entrevistados que han mencionado la posible o la presunta comisión de algunos delitos tales como patrocinio ilegal y tráfico ilegal de influencias, que yo no creo que aplican, no creo que se configuran. Creo que estas figuras delictivas están concebidas para otras conductas, no esta. Esta a duras penas da para abuso de autoridad, reitero. Y en ese ámbito normativo creo que al único que van a poder procesar, y esto cuando ya se son sus funciones, el caso del ministro de Defensa, y en el secretario de la Presidencia, cuando se son sus funciones, y en el secretario de la Presidencia, es este delito. Por supuesto, la prerrogativa del antejuicio la tiene el ministro de Defensa, no el secretario de la Presidencia, pero digamos, es un delito que no tiene más de 3 años de pena privativa de libertad. Correcto. Que llega a imponer, en fin. En suma, la relevancia jurídico-penal no me parece que configura el elemento característico de este suceso, sino que lamentablemente estamos asistiendo a un nuevo escandalete que hace perder tiempo al Estado en asuntos que perfectamente habrían podido ser evitados. Perfecto. Ahora, procurador, le mencionaba hace algunos minutitos el tema de la denuncia de Patricia Chirinos, congresista de Avanza País. Se la mencioné antes y se la quiero leer textualmente, ¿no? Patricia Chirinos presenta una denuncia constitucional contra el ministro Walter Ayala. La tercera vicepresidenta solicita que el titular de Defensa sea procesado judicialmente por los presuntos delitos de coacción y patrocinio ilegal, señala, ¿no? Y bueno, evidentemente el Twitter es acompañado por el documento, ¿no es cierto?, por esta misiva que dirige para presentar esta denuncia. Y se lo planteo nuevamente, porque estamos hablando acá del ministro de Defensa, quien ya puso su carta de renuncia a disposición. ¿Qué debería pasar? Mire, en principio, respecto de la propuesta, la moción de la señora congresista Chirinos, me parece que no está correctamente dirigida. Reitero, creo que no se da sino solo la figura, se podría dar solo la figura del abuso de autoridad, no otras, y las que usted ha mencionado me parece que no corresponden. Por tanto, yo creo que nuevamente volvemos al punto en el cual esto producirá un ruido durante un cierto tiempo. La señora congresista empleará un dinero y un tiempo del Estado que cree que es de ella, pero no es de ella, es de todos los peruanos, en cosas que no tienen mayor sentido, y tal vez podría intentar explorar la figura del abuso de autoridad, pero no por las que está planteando. Correcto. Nuevamente estamos ante una situación en la que el Congreso y el Poder Ejecutivo se entrelazan en un conflicto que realmente no le interesa a la República, en términos del futuro de la República. ¿Qué puede significar eso en términos, por ejemplo, del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? En términos del objetivo de desarrollo sostenible 16, de trabajar con paz y justicia. Ya quiero preguntarle esto, doctor Maldonado, permítame para que el tiempo no nos termine ganando. Quisiera preguntarle esto ya a usted a título personal. ¿Debería renunciar ya? ¿Debería aceptársele esta...? No sé si sería la palabra propia, ha renunciado el ministro. Ha puesto su carta y su cargo a disposición del presidente, que no es lo mismo que decir renuncio irrevocablemente. ¿Qué debería pasar? ¿Qué decisión debería tomarse desde el Ejecutivo, dado que la propia Premier ha señalado que este es un tema, por decirlo menos, delicado? Sí, la señora presidenta del Consejo de Ministros debería proponer al presidente de la República que esta renuncia sea inmediatamente aceptada. Este ministro, así como otros, hacen parte de una lista
de personas que fueron nombradas sin mayor, la verdad, mérito, ni experiencia, ni capacidad en el cargo. Muy bien. Pero estas son decisiones del presidente de la República. Bien. Reitero, debe asumir una responsabilidad política, pero eso está costando mucho en términos de legitimidad en su gobierno y está costando mucho en términos de confianza de las personas que creyeron en él para cambios importantes, pero hacerlo pues de la manera correcta, no de la manera atropellada como se quieren hacer. Ha sido muy amable, ex procurador Antonio Maldonado.